Llega tu paciente con dolor abdominal, llega tu paciente con dolor abdominal de mucho tiempo, un paciente joven, sin mayor patología, sin banderas rojas. ¿De qué estamos hablando? A veces cuadros diarreicos, otras veces no, pasa a continuación. Bueno, vamos a conversar hoy día sobre los trastornos funcionales más frecuentes. El síndrome de intestino irritable, antiguamente colon irritable. Buenos días, mi nombre es Alexis Fidal, soy médico internista y hoy día vamos a conversar sobre el síndrome de intestino irritable. Hay que entender que es un trastorno funcional que la verdad es que no todas las personas consultan por atención médica. Se sabe que alrededor solamente un 40% de los pacientes llega a consultar y equivale alrededor de un 30 a un 50% de las consultas por gastroenterología, lo que lo hace un trastorno muy frecuente a la hora de consultar. Manifestaciones clínicas. Hay que entender que el cuadro se caracteriza por dos puntos principales. Lo primero es el dolor abdominal de tipo cólico, que es crónico. Y segundo es el hábito defecatorio alterado. Respecto a lo que podemos decir a este dolor abdominal, generalmente está dado como una sensación de calambre, de cólico, con una intensidad variable y que puede exacerbarse periódicamente. En algunos de estos pacientes, el tema de la defecación puede aliviar los síntomas, sin embargo, no en todos y en algunos incluso puede empeorarlo. La severidad es relativa y va a depender de la sensibilidad generalmente paciente a paciente. El estrés emocional, las comidas, pueden generalmente también exacerbar el dolor. De hecho, esta enfermedad se relaciona con otros cuadros de similares características como la fibromialgia, entre otras cosas. Cuando hablamos de los hábitos defecatorios alterados, incluye cuadros de diarrea o constipación. Y generalmente puede incluso estos pacientes tener periodos de una u otra o trastornos mixtos propiamente tal. Ahora, esta diarrea es sin banderas rojas. Estamos hablando de que no tiene sangrado, por ejemplo, no hay una baja de peso, el paciente no debería despertarse en la noche, él alivia bastante con el tema de la defecación. Entonces, son cuadros propiamente tal que no tienen una causa subyacente asociada. Respecto al diagnóstico, hay que entender que el síndrome de intestino irritable, para empezar, es un diagnóstico de descarte. Eso significa que no es lo primero que hay que pensar frente a este cuadro. Sin embargo, tenemos que descartar siempre la organicidad respecto al tema. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, pero ¿tenemos criterios para poder diagnosticar este cuadro? Sí, sí, efectivamente hay criterios. Tenemos los criterios de Manning o actualmente los que más se ocupan son los criterios de Roma 4. Ahora, los criterios de Roma 4 hablan del dolor abdominal recurrente en promedio una vez por semana en los últimos 3 meses, asociado a generalmente dos de los siguientes criterios. Estamos hablando asociado con la defecación, podría estar asociado al cambio del hábito defecatorio o cambio en la forma propiamente tal de las heces. Esto estamos hablando generalmente con la escala de Bristol, que podemos verla aquí arriba. Los subtipos validados internacionalmente del síndrome intestino irritable, o antiguamente llamado colon irritable, son 4. El primero de ellos estamos hablando con un estreñimiento, una constipación predominante, donde son las deposiciones de características anormal, como lo estamos conversando, según la escala de Bristol que habíamos visto previamente. El segundo punto es el síndrome intestino irritable con cuadros de diarrea predominante. El tercer tipo, estamos hablando de cuadros mixtos. Y ya el cuarto es un no clasificable, sabiendo que se ha descartado toda causa de organicidad subyacente. Eso es súper importante. Laboratorio. Respecto al laboratorio, es un tema complejo un poco de decir, porque hay que entender que
laboratorio que vamos a solicitar no va a estar dado para la confirmación de la enfermedad. Al contrario, va a estar para el descarte de otras patologías. Eso significa que tenemos que descartar siempre, como les dije, organicidad. Y lo repito, porque es importante en el fondo. No se les puede pasar un cáncer de colon, no se les puede pasar una enfermedad celíaca, no se les pueden pasar otros tipos de trastornos funcionales. Entonces es importante en el fondo que los exámenes de laboratorio vayan asociados a ese punto propiamente tal. En todo paciente con síndrome de intestino irritable debería hacerse una batería básica de exámenes, como les digo, para descartar. Estamos hablando de, por ejemplo, desde un hemograma básico, PCR, VHS. Podemos también tomarle una calprotectina fecal, pensando en lo que son las enfermedades inflamatorias intestinales, como la colitis ulcerosa o la enfermedad de Crohn. Hay que también descartar cuadros infecciosos como una yardiasis, por eso también sería bueno estudiarlo por ese lado. Y las pruebas serológicas también para descartar una enfermedad celíaca, si es que no se puede tomar una biopsia duodenal ante una sospecha alta. Otras pruebas que podemos también realizar dependiendo los síntomas de alarma que vamos a tener en el paciente son una endoscopía o colonoscopía asociada, pero hay que entender cuáles son los síntomas de alarma. Una edad de inicio mayor a los 50 años, cuando hay sangrado rectal o presencia de melena propiamente tal, si tiene una diarrea nocturna que el paciente lo despierta, que no debería ocurrir, un dolor abdominal que se vuelve progresivo en el tiempo, pérdida de peso inexplicable por la misma sintomatología, y anormalidades de laboratorio, que podamos encontrar una anemia por déficit de hierro, una PCR VHS elevada o una calprotectina también que pudiese estar elevada. En algunos laboratorios también podemos tener acceso a la lactoferrina fecal. Ahora, también tenemos que tener en cuenta los antecedentes familiares, por eso es importante siempre tener una historia clínica completa, dado que un antecedente familiar de un cáncer de colon o de enfermedad inflamatoria intestinal obligan además también a descartarlo. Bueno, hagamos un resumen respecto a las recomendaciones propiamente tal que hemos ido conversando. El síndrome de intestino irritable, o colon irritable antiguamente llamado, es un trastorno funcional del tracto gastrointestinal caracterizado por dos puntos. Cambios en el hábito defecatorio, que puede predominar la diarrea o puede predominar la constipación, y el dolor abdominal recurrente tipo cólico, que puede ser de diferente intensidad. Ahora, segundo punto, este cuadro generalmente tiene distintos tipos de subtipos, como yo les dije, algunos predominantes de forma diarreica, otros de forma de constipación y también el mixto. Ahora, puede sospecharse en el fondo descartando siempre causas de organicidad, y hay que entender también que una de las principales consultas al subespecialista de gastroenterología. Los criterios para poder diagnosticarlo, estamos hablando de los criterios de Roma 4 validados actualmente. Sin embargo, también hay otros como los criterios de Manning. Sin embargo, el que está más validado y el que más se utiliza son los criterios de Roma 4. Espero te haya gustado nuestra revisión del síndrome de intestino irritable. Más adelante conversaremos respecto a lo que es el tratamiento. Lo que más me interesa es que lo sepas diagnosticar y poder ayudarte en tus diagnósticos diferenciales. No te olvides suscribirte, no te olvides dejar tu like y compártelo para más información y tener siempre toda la información a la mano. Ante cualquier consulta, deja tus comentarios, no te olvides. Nos vemos pronto.